Vamos a preparar risotto funghi al Malbec. El risotto es un arroz cremoso, típico de la cocina italiana, que se sirve como plato fuerte o también como una entrada. Espero que les guste esta receta. Veamos los ingredientes. 48 gramos de arroz arbóreo, 30 gramos de champiñones, 20 gramos de portobelo, 3 gramos de cebolla blanca, 10 gramos de queso parmesano, 10 mililitros de vino tinto, sal y pimienta al gusto, 0.5 gramos de endulzante, 1 gramo de margarina de soya, agua, una zanahoria, una cebolla puerro, una cebolla blanca y una rama de apio. Vamos a agregar un poquito de aceite, esperamos a que el aceite se caliente. Lo primero que va a llevar nuestra preparación es cebolla. En un principio necesitamos fuego alto. El risotto es un plato que es una preparación que se nos va a llevar un tiempo. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es tener un fondo base. Un fondo base lo vamos a hacer. Ponemos agua a hervir, cebolla puerro, cebolla blanca, zanahoria y una ramita de apio. Es un fondo básico de cocción. ¿Para qué? Con este fondo caliente, todo el tiempo va a estar caliente, vamos a estar hidratando nuestro risotto. Apenas empezamos a ver que la cebolla empieza a dorar, vamos a agregar el arroz arbóreo. Vamos a seguir mezclando, o sea que toda la cebolla y el poquitico de aceite de oliva que tenemos empieza a mezclarse con el arroz. Vamos revolviendo, dejamos que caliente, que coja un poquito de temperatura. Vamos a empezar a agregarle líquido. El caldo siempre tiene que estar caliente. Simplemente al risotto se le va agregando el agua o el fondo en este caso conforme va necesitando la preparación. Nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos necesitando agua? Porque el risotto mismo empieza a burbujear y se va secando. Nunca podemos dejarlo que esté seco del todo porque no vamos a tener un risotto rico. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Siempre el risotto es una clave para que no se pegue de los bordes de la sartén o de la olla, revolverlo en forma de 8. Vamos a utilizar para nuestra preparación champiñones. ¿Cómo lo cortamos? Yo les sugiero que lo cortemos en láminas. Ahora vamos con los portobelos. Los portobelos así también en láminas. Trabajando con el cuchillo de chef de Ambiente Gourmet y con esta tabla que me ha parecido maravillosa. Tiene algo que para nosotros es muy importante y es que no se resbala. Al tener los bordes de goma, no tenemos que utilizar papel adhesivo o los repasadores, trapos para fijar la tabla. Simplemente con esta tabla tenemos un plus. Como se pudieron dar cuenta, hasta ahora no le he agregado ni sal ni pimienta. ¿Por qué? A estas preparaciones la sal debe ir al final. Tiene una explicación muy lógica. La sal tiende a concentrarse a través de la reducción. Acá lo que estamos haciendo es una reducción de líquidos. Cuando el líquido se reduce, empieza a sacar el contenido de sodio de la sal y nos va a quedar demasiado salado. No vamos a poder medir en un principio porque tenemos demasiado líquido y nos va a saber simple. Pero al final vamos a tener una concentración altísima de sal y no nos va a quedar pues rico y además tampoco es saludable. Vamos a agregar en primer orden los champiñones. Tratemos de que queden bien puestos alrededor de toda la sartén. Vamos a esperar a que doren por un lado. Una vez estén dorados por un lado, hacemos el proceso al revés, volteamos los champiñones y simplemente lo que vamos a hacer es que estén bien doraditos por un lado, bien doradito por el otro, los retiramos y vamos a agregar los portobelos. La volteamos y ya vamos viendo que el champiñón empieza a dorarse por un lado. A estos champiñones en este momento sí le podemos agregar un poquito de sal y vamos a agregarle un poquitico de pimienta negra recién molida que le da un sabor muy rico también. Estamos viendo que están dorando nuestros hongos. Por este lado podemos ir separando. Lo que vamos a hacer es esto: la mitad del sartén separamos
y empezamos a agregar los portobelos de la misma forma en que agregamos los champiñones. ¿Por qué separo? Porque en un lado ya tengo líquidos de cocción, el agua que me ha desprendido el champiñón, y el otro necesito que esté seco para poder hacer el mismo proceso de dorarlo, pero que se me sigan dorando. Y que los dos jugos de cocción o los dos líquidos de cocción vayan adquiriendo el sabor de ambos hongos, la mezcla del sabor de ambos hongos. Ahora a los hongos lo que vamos a agregarle es vino tinto. De preferencia Malbec. ¿Por qué Malbec? Porque el Malbec es un vino fuerte, es un vino astringente. Entonces lo que nos va a hacer es que nos va a dar un sabor bastante rico a la preparación. Vamos a dejar que se evapore un poquito el vino, el alcohol, y estos hongos los vamos a agregar a nuestro risotto. A nuestro risotto, para que tome la tonalidad, vamos a agregarle un poquitico de vino también. En este momento el arroz lo tenemos en bajo. El arroz está en alto el primer momento. El primer momento, es decir, los primeros de 5 a 7 minutos, lo vamos a tener en alto. Una vez el arroz empieza ya a soltar el almidón, hay que bajarlo porque si no se nos va a arrebatar, se nos va a quemar y no va a estar. Vamos a agregar entonces pues los hongos con todo el líquido. Como les decía, pues el risotto es un arroz con bastante líquido, debemos agregarle bastante líquido. Mezclamos bien, que todos los hongos estén en fusión con el arroz, con el líquido. Esto es lo que los italianos le llaman la mantecata. La mantecata es mantequilla, que es una mantequilla saludable, y el queso parmesano. Agregarle más queso parmesano. Entre más quesito le agreguemos, queda mucho más rico. Ya el risotto está bien cremoso y compacto. ¿Por qué? Por la mantequilla, el poquito de mantequilla que le agregamos. O sea, tenemos 1 kilo de risotto y vieron que le agregamos una cucharadita de té de mantequilla. Bueno, en este momento sí vamos a agregarle ya la sal. Tengo por acá unas hojitas de rúcula fresca. La rúcula la podemos enrollar y la cortamos. La rúcula le va a dar un amarguito que se van a dar cuenta que es delicioso. Vamos a mezclar bien. Y ya por este lado está nuestro risotto. Vamos a servir el risotto en plato hondo, preferiblemente. Vamos a agregarle unas hojitas de rábano morado encima, un poquitico de amaranto acá, y vamos a terminar con un poquito de pak choi chino alrededor del risotto, dándole no solamente estética, sino también un producto muy saludable como son los germinados. En esta receta combinamos la textura de los champiñones portobello con el rico sabor a vino tinto. Me encantó. Y para muchas más recetas nos vemos en patriciaveles.com o sígueme en Facebook Patricia Vélez Cocina Divertida.